Bienvenidos a la segunda temporada del Fondo del Pozo y como les contábamos también en la introducción, la idea de esta temporada es ir sumando voces, participantes que hacen posible este gran desarrollo que es Vaca Muerta desde acá, desde Neuquén, y también nos parece muy importante contar con todo el universo de empresas, además del resto de los actores sociales y políticos que son partícipes y protagonistas de todo esto, y contar justamente con la presencia de los representantes de las pymes, sobre todo, aquellas pequeñas y medianas empresas que también retroalimentan todo este gran desarrollo y también lo hacen posible. Y por esto hoy contamos con la presencia de Lucas Albanesi, gerente comercial de Distrito Río Neuquén y también representante de Adineu, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias Laura por la convocatoria. Bueno, gracias a vos Lucas por venir. Y bueno, justamente te presentamos recién como parte de un grupo empresario, de un hub de empresas que ha nacido también al calor de Vaca Muerta. Y nos gustaría empezar, bueno, con que nos cuentes un poco cómo ha sido la evolución durante todos estos años, cómo has visto vos este nacimiento de lo que han sido las pymes acá en Neuquén, o sea que ya existían, pero de las pymes al calor de Vaca Muerta, y cómo ha sido su evolución durante todos estos años. Bueno, creo que todo se remonta a, Vaca Muerta como tal, entendida y su relación con el no convencional, ¿no? Es en ese sentido muy joven, tengamos en cuenta que estamos hablando 2011 en adelante, con la primera explotación de Loma La Lata, en ese momento era Repsol, no era YPF, y en ese sentido es todo muy vertiginoso y hablábamos, ¿no?, antes de cómo viene creciendo Neuquén a la luz de ese crecimiento del no convencional, que es, le imprime también un ritmo muy vertiginoso, y estas empresas obviamente que ya existían en muchos casos y se vienen acompañando, digamos, este crecimiento de una manera, como se puede, digamos, en ese sentido, y acomodándose, siempre hablando un poco de este tercer anillo de lo que es la industria del oil and gas. Por ahí un poco los que no saben, tenemos el primer anillo de las operadoras, el segundo anillo de las grandes empresas de servicios como Halliburton, todas esas grandes compañías multinacionales, y después el gran tercer anillo que digo yo, que es en número, obviamente, mucho mayor a los primeros dos anillos y que sostienen la industria del oil and gas en gran medida, ¿no? Claro. Y vienen acomodándose a esta nueva realidad que tenemos en Neuquén. Nosotros desde Río Neuquén, el parque industrial que represento, post pandemia nació, así que tenemos poquita vida en ese sentido, pero ya súper consolidado el parque. Hoy ya tenemos 40 empresas que están instaladas, que han comprado un terreno y que se están instalando en el parque, y ahí tenemos, digamos, esta lupa y este muestreo de empresas. Claro. Que podemos hablar principalmente del tercer anillo, que son las empresas que han confiado en Río Neuquén. Claro, cuando decís que todo ese crecimiento se fue dando como se puede, digamos, ¿a qué te referís por ahí? ¿A los vaivenes macro, micro? ¿Qué es lo que hace que por ahí haya como algo de incertidumbre cuando lo decís? Bueno, todo tiene que ver con, siempre se habla de la competitividad de las empresas, ¿no? Son empresas pymes. En algunos casos, en el tercer anillo tenemos un gran abanico de empresas, desde empresas unipersonales hasta empresas de transporte de más de 2.000 empleados, digamos, ¿no? Es bastante amplio, no hablamos de un mismo perfil de empresas, pero sí hablamos de empresas que financieramente tienen que ir acompañando los vaivenes de la industria, que sin dudas tiene justamente estos ups and downs que imprime el oil and gas, y hoy particularmente estamos atravesando un periodo de transición en donde está claro, y un poco, el evento de Buenos Aires de Econojournal, el Midstream and Gas Day, quedó claro, digamos, cuáles son las perspectivas para el 2026, 2027, ligado a todas las obras de infraestructura de evacuación de oil and gas que van a permitir potenciar a Vaca Muerta, llegar al lugar donde queremos estar,
y está claro ese horizonte, que tal vez otras industrias hoy no lo tienen en el país. Está claro que el oil and gas sí tiene esa perspectiva a mediano plazo, pero sí hay un corto plazo que hay que transitar. Y las empresas deben ajustarse y ser lo más creativas posible para surfear esa ola hasta ese mediano plazo que sabemos que va a ser bueno. Pero volviendo al tema del tercer anillo, ¿tenés más o menos un cálculo de aproximadamente hoy cuántas empresas hay en Neuquén que han nacido justamente al calor de Vaca Muerta? Bueno, en realidad es bastante amplio. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de Río Neuquén, en la proporción que hay entre empresas locales y empresas que no son locales. Nosotros tenemos aproximadamente un 60% de esas empresas que te comentaba antes son locales, ¿sí? Y un 40% son empresas desde Buenos Aires hasta internacionales también. Tenemos, por ejemplo, una empresa colombiana que bueno, ellos tienen válvulas, FEPCO se llama la empresa, y ellos proveen válvulas para la industria. Y tenemos una empresa de China, por ejemplo, que vende también contenedores y bueno, módulos habitacionales. Bueno, hasta empresas como Tenaris, por ejemplo, que es internacional, pero bueno, es originalmente argentina. Y es un referente del segundo anillo. En realidad sería el único referente del segundo anillo que tenemos en el parque, que tiene 25 hectáreas solamente ese actor, y después todo el resto de las empresas, ya terrenos más chicos y con una necesidad un poco más puntual y específica, ¿no? Y hay mucha diferencia por ahí entre el camino que tiene que hacer la empresa local y el que tiene que hacer la empresa de afuera, digo, para llegar a consolidarse dentro del mercado del oil and gas. Es muy difícil, hay más ventajas si sos de Neuquén o no. ¿Cómo ves vos ahí esta diferencia? Bueno, ahí un poco desde el lado de las cámaras, el trabajo que se hace justamente para poder consolidar a las empresas locales, hacerlas más competitivas, que puedan tener más mercado en estos momentos, más que nada justamente, ¿no? En este momento es donde las cámaras justamente solicitan a las operadoras de que se refuerce la contratación de mano de obra local, cuando realmente hay soluciones eficientes en lo que tiene que ver con empresas locales, digamos, para proveer servicios. Hay claros ejemplos de industrias en donde no hay, digamos, opciones locales que puedan competir, porque no hay un desarrollo, por ejemplo, de la metalmecánica en Neuquén, que sí es incipiente, pero no está tan desarrollado como en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Pero aquellas empresas que sí tienen posibilidad de competir, bueno, está claro que hay que hacerlas más competitivas y que naturalmente emerjan como la posibilidad para proveer servicios por una cuestión de competitividad de costos principalmente. Ahí es donde sí se juega muy chico, digamos, y muy cerrado para poder hacer competitivas a las empresas y que en materia de costos puedan ser competitivos y obviamente dar beneficios que tengan que ver con esa instalación de la empresa en Neuquén, ¿no? Si una empresa se instala, da mano de obra, da trabajo, da carga impositiva, eso implica un valor agregado a la provincia y por eso siempre tanto el Estado como las cámaras se está apoyando y propiciando esa instalación de las empresas para que agreguen valor, ¿sí? Claro. Porque, digamos, hacer negocios en Vaca Muerta implica también aportar valor a la sociedad, a las empresas y a toda la industria, ¿no? Claro, y hay mucha diferencia ahí de competitividad entre una empresa que viene afuera y una empresa que ya está instalada en Neuquén. Sin dudas, ya empezando por los costos de vida en Neuquén. Obviamente no es lo mismo tener a tu gente, a tus empleados viviendo en Neuquén que viviendo en cualquier otra ciudad del país. Obviamente hay un costo de vida mayor. Bueno, todo lo que tiene que ver con la instalación en Neuquén implica ese plus, digamos, de costos, ¿no? En donde ahí es donde uno tiene que propiciar que las empresas se instalen y puedan otorgar valor al conglomerado de Neuquén, ¿no? Y está ese interés, digo, cuando viene una empresa afuera. ¿Cómo ve esa recepción? Es decir, si vos desde una cámara o desde un gobierno le planteas querés generar valor, hacelo desde acá. ¿Está después ese interés
o no. ¿O ¿Ese interés de quién? De la empresa que viene afuera, decir, bueno, está bien, sí, me instalo y lo hago desde acá, o no, lo hago desde Córdoba, que es más barato, o lo hago desde otra provincia que sí, vale menos. de todas formas, no es tan fácil para una empresa que no es neuquina trabajar en Neuquén, digamos, hay toda una infraestructura de logística que tenés que tener en cuenta cuando trabajás desde afuera, digamos, no es fácil si no estás instalado, entonces también hay un incentivo desde el operativo en instalarse en Neuquén para poder ser competitivo también desde afuera con los costos logísticos que implica. Si estás en Neuquén vas a poder tener más competitividad por los costos logísticos, ¿no? Que implica estar en un lugar, en la última milla, digamos, lo que se dice. Así que bueno, sí hay interés. Tal vez no es tan fácil para una empresa porque implica toda una decisión empresarial, desde el management también, decir, che, ¿a quién pongo en Neuquén a que atienda una sucursal, digamos, ¿no? Entonces implica también un desafío para esa empresa, decir, che, ¿conviene, no conviene? Entonces, bueno, siempre estamos en esa disyuntiva, digamos. Y hablando tema de costos, escuchamos a principio de este año a Horacio Marín, el presidente de YPF, que bueno, hizo una comparación muy clara de que hacer un pozo en Vaca Muerta, hacer un pozo en Argentina cuesta 3 veces más que hacerlo en Estados Unidos. Y un poco también criticando esto, el tema de, a la hora de los servicios, la diferencia que había. ¿Cómo lidian las empresas del tercer anillo con lo que tiene que ver con los costos hoy? Bueno, se abrió un debate respecto de ese comentario, digamos, porque, bueno, un poco lo que hoy las empresas, digamos, están llamando a perfeccionar, digamos, es toda la estructura impositiva, digamos, los costos que tienen en su estructura, digamos. Hoy está muy fina la pyme en poder ser competitiva frente a una estructura de costos súper alta, en donde el margen no es el que solía ser en algún momento. Entonces, en este surfear la ola que hablábamos antes, para poder llegar a ese mediano plazo, es donde la empresa, yo veo que se está poniendo muy fina, digamos, en su estructura de costos para poder ser competitiva. Entonces, también ese tercer anillo y esa pyme no cuenta, en el mayor de los casos, te contaba, digamos, que hay un gran abanico de empresas, desde empresas unipersonales hasta empresas de más de 1000 empleados. Bueno, tal vez la empresa de más de 1000 empleados tenga alguna espalda para soportar estos vaivenes, pero las empresas chicas, de pocas personas, bueno, capaz que es más complejo, digamos, ¿no? Poder absorber y ser competitivos ante estos vaivenes de la industria y pagar los platos rotos, digamos, de estos momentos, digamos, de coyuntura. Claro, bueno, justamente eso, vamos un poco a la actualidad, lo que ha sido en el último año, por lo menos, los informes que tienen que ver con la industria reportaron una baja en lo que es el uso de la capacidad instalada, que es una medida que también se usa para ver justamente en qué nivel está la producción, la actividad industrial. ¿Vos ves que esto ha tenido algún tipo de coletazo en Neuquén o no? Yo lo que veo es que la pyme está mucho más cauta en sus decisiones, digamos. Nosotros particularmente la mirada que puedo darte de este muestreo de las empresas del parque es que veo que tal vez sus decisiones de inversión estén más ralentizadas en este momento, en donde estén diciendo, bueno, tal vez sea momento de sostener la estructura, no generar grandes movimientos que impliquen erogaciones extraordinarias, digamos, sino mantener la estructura, recursos humanos, poder surfear esta ola y no tal vez generar ese tipo de inversiones que impliquen apostar un poco más y apretar un poco la tuerca, ¿no? Sí estamos viendo un cambio en ese sentido de perfil de inversores en Río Neuquén, en donde tal vez no es tanto ese consumidor final, ¿sí? Que era hasta ahora lo que venía haciendo, de las 40 empresas esas que te comenté, son empresas que necesitan su base para operar, para instalarse, y es más bien un perfil inversor que quiere construir una nave para alquilarla, para una renta distinta a la tradicional residencial, entonces quiere construir una nave para alquilársela a una empresa que, como decíamos, en vez de, no está pensando en inversiones de infraestructura, sino en soportar gastos, que un alquiler vendría siendo un gasto, con menos riesgo, exactamente, en el corto plazo.
De eso también tenemos, por el otro lado, muchas empresas con esa necesidad de alquilar una nave para poder empezar a operar o seguir operando y aumentar esa capacidad que hoy tienen en otro lugar. Entonces ahí tenemos un match entre ese perfil de inversor más rentista y aquella empresa que necesita hoy un alquiler para poder tener una capacidad mayor sin necesidad de invertir en tierra e infraestructura. Bien, y ahora a nivel también, volviendo un poco a la actualidad, en los últimos meses también por parte de las operadoras, hablando de esto de la cautela, se ha visto un poco un freno en la actividad, lo que tiene que ver con la producción desde esa caída en el precio del barril de petróleo, desde que Trump anuncia los aranceles a distintos países. Desde ahí vimos una caída muy fuerte del barril y quedó estancado después alrededor de los $65. Y las empresas locales, digamos, esto tuvo también su repercusión acá, con un poco un freno en lo que es la operación. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué consecuencias tiene también en la actividad de las pymes de Vaca Muerta? Bueno, creo que es un momento de transición. Si analizamos un poco para atrás la historia, hoy tal vez la lupa está muy puesta en Vaca Muerta, pero si analizamos la historia de la industria, siempre tiene esas subidas y bajadas en lo que es la producción, sin contar la pandemia, digamos que fue algo excepcional, pero siempre tiene esos periodos que están atravesados por todo esto que decís vos, precio del barril de petróleo, guerra en Ucrania, aranceles, atravesado por un montón de situaciones. Claramente sí hay actores que van marcando también el ritmo de la industria y decís, bueno, si esta gente está moviendo las fichas como la están moviendo y están haciendo esas inversiones, claramente es porque la perspectiva a mediano plazo es buena, digamos, si no, no lo harían, ¿no? Un poco este termómetro que tenemos con una empresa de la talla de Tenaris dentro de Río Neuquén, también ellos invirtieron muy fuerte en los últimos 18 meses, ya están instalados en Río Neuquén, tienen 50 personas fijas trabajando y otras tantas entrando y saliendo, ya hicieron 4 naves industriales, trasladaron gran parte de lo que es servicios de fractura y coil tubing, digamos, que es lo que están operando en Río Neuquén. Hoy son un actor fuerte en este segundo anillo, que es nuevo para ellos, siempre estuvieron relacionados digamos, a los tubulares y a los caños. Hoy están siendo una empresa de servicios de perforación y bueno, en ese sentido, si ellos se invierten de esa manera, bueno, indica que hay algo a mediano plazo en donde estamos bien encaminados, pero bueno, obviamente cuesta surfear estos momentos. O sea, ¿no? lo interpretan, digamos, como algo temporal o vaivenes propios de la actividad también. Sí, yo creo que es clave que ya estén encaradas las inversiones de infraestructura que vienen comprometiéndose y charlándose hace tiempo, esto de poder ya tener financiamiento para el VEMOS, eso es clave, decir, bueno, listo, estamos encaminados hacia ese horizonte, ¿no? Claro. Si está en el diálogo y en la intención romántica de, bueno, ya ahí es más complejo, pero decís, bueno, ya está el financiamiento, ya se inicia la obra, se suma, bueno, el Duplicar Norte, también el proyecto de GNL, digamos, empieza a todo ese destrabe que necesita desde la infraestructura, empieza a tener un horizonte claro y bueno, atrás estamos todos de lo que en el tercer anillo esperando esos hitos, ¿no? Claro, y los pasos se van dando dentro de todo en los tiempos esperados, entonces eso es como que, bueno, por lo menos se ve el horizonte ese que vos mencionás. Y después hay otro gran tema que en el último tiempo se ha hablado mucho también, tiene que ver con la mano de obra, con el tema de la capacidad de puestos laborales. ¿Esto cómo afecta también a las pymes? Hoy por hoy, ¿ven ustedes también esta falta de mano de obra calificada? Bueno, también un poco se articula mucho el trabajo entre el Estado y las cámaras para fortalecer la mano de obra calificada que tanto falta, digamos, en la industria y todas las empresas, digamos, es el tema principal que ponen en la mesa, digamos. Entonces hay mucho trabajo desde el Estado también.
hay una nueva ley que tiene que ver con se llama Emplea Neuquén, que tiene también incentivos para empresas que contraten mano de obra local. Nosotros desde el grupo que represento también, por ejemplo, por decir un ejemplo concreto, Compañía TSB está trabajando también junto al Estado para hacer capacitaciones de choferes, por ejemplo, de maquinaria pesada. Entonces, también eso es importante, ¿no? Que la empresa también sea escuela en esto y pueda también formar parte de esa capacitación y no se quede esperando a que Estado resuelva y traiga la mano de obra calificada que uno necesita, sino que sea parte también de esa capacitación y que dé su granito de arena para poder llegar a tener y cubrir esa mano de obra. Y ves que está esa respuesta por ahí de la parte privada, digamos, de involucrarse. Bueno, ahora YPF también anunció el Instituto de Formación Vaca Muerta. Está esa respuesta, digo, del lado del privado, de decir, bueno, acá hay un problema, hay que involucrarse y solucionarlo. Sí, bueno, incluso también dentro de INEU hay una comisión de capacitación, bien, que ahí está, bueno, Gonzalo Echegaray con Cenova, con toda una línea de trabajo para poder generar capacitaciones súper focalizadas en aquellas cuestiones que se necesitan hoy en la industria. Focalizadas me refiero a contenidos y a tiempos, ¿no? Porque también nos quedamos en esta educación enciclopédica que venimos en Argentina, claro, en donde el aspiracional era, bueno, ser ingeniero y estudiar 5 años, y hoy en los tiempos de Vaca Muerta quedaste atrás con 5 años de capacidad. Entonces se necesitan más conocimientos específicos que te lo dan capacitaciones mucho más cortas y con contenidos mucho más específicos y al hueso con los puntos de dolor de la industria. Entonces, claro, está bueno trabajar también desde las cámaras para decir, che, ¿qué se está necesitando? Y cuáles son los conocimientos necesarios para desde una comisión de capacitación como la que tenemos en INEU, poder articular y generar aquellos contenidos y esas capacitaciones que puedan dar esa solución. Y Lucas, también hablamos hace un ratito de esto de vivir en Neuquén y todos los desafíos que implicó el crecimiento tan rápido que tuvo Vaca Muerta y el tema de la infraestructura, hablo vial sobre todo, lo que ha representado como un gran problema para todos, ¿no? Para los que viven, para los que trabajan, para las industrias. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, no voy a decir que nos beneficia en ese sentido, donde estamos justamente Río Neuquén, está enclavado en un lugar en donde llegás por dos vías de circulación, estamos enfrente de una autovía. Hoy miraba en el Google Earth, por ejemplo, en una imagen de no hace muchos años, enfrente de Río Neuquén, el estado de la Ruta 51, desastroso. En ese momento lo miraba y digo, lo que es hoy, tener una doble vía de ida y de vuelta enfrente, que digamos es un trabajo que se viene haciendo, y hoy lo bueno es que veo que está en carpeta también y que está con proyección a resolverse en el corto plazo, digo, hacia aguas arriba, me refiero hacia Añelo, ¿no? Porque está bárbaro llegar hasta Río Neuquén por 2 vías, pero después la industria necesita llegar hasta Añelo de manera segura. Me refiero, porque uno a veces romantiza y dice, bueno, llegar en vez de media hora, llegar en 1 hora, pero estamos hablando de vidas que se pierden, es una cuestión de seguridad, no de tiempo y de costos, sino de vidas que hoy se está llevando el estado de las rutas hacia Añelo. Por suerte hoy veo del Estado que ha tenido que tomar las riendas también del asunto. Muchas rutas que eran nacionales pasan a la órbita de la provincia para poder ocuparse de esta problemática, con el rebusque de lo financiero para ver si a través de un peaje que paguen justamente las operadoras o las empresas de servicio. Me parece atinado también que sea segmentado ese peaje y que de golpe no lo tenga que pagar mi mamá, que está todo el día mirando la televisión, claro, con sus impuestos, que no usa una ruta, digamos, en ningún momento. ¿No les molesta decir, bueno, tengo que usar la ruta, voy a tener que pagar? Claro, no le molesta y le implica un ahorro en costos sideral, digamos, tener una autovía segura, rápida, implica un ahorro en costos enorme para una empresa, entonces obviamente es la primera que va a estar dispuesta a contribuir para el fondeo de una obra de ese tipo, digamos, ¿no?
Después, bueno, uno podrá decir si a través de los impuestos eso llega, o la empresa podrá discutirlo, pero lo cierto es que hoy la empresa lo necesita y si es necesario fondearlo a través de un peaje seleccionado, me parece más que atinado. Lo bueno es que está en carpeta y lo veo con un horizonte claro y concreto y en el corto plazo, eso es importante. Bueno, yendo ya para terminar, pero bueno, un poco recién comentabas de lo que era surfear la ola, decías de este momento, pero ¿qué es lo que vos te imaginás, qué proyecciones a futuro de lo que tiene que ver con esta actividad y el futuro también, ¿no? Bueno, yo lo veo muy bien, digamos, en ese sentido y siempre tomando datos concretos. Vuelvo a esto de no ser romántico en la idealización de Vaca Muerta y de lo que viene por delante. Sí, tomar datos concretos, escuchar mucho a los que saben, a los que realmente tienen el control de las decisiones del oil and gas. Por eso me parece clave los eventos que organiza EconoJordan en ese sentido, porque ahí es donde está el termómetro de qué es lo que está pasando. A veces hay que leer en línea, entre líneas, porque se pone muy técnico el asunto, pero digamos, en rasgos generales es claro el rumbo hacia donde estamos yendo. Hay que tener paciencia, hay que tener cabeza fría en ese sentido y tomar las decisiones correctas que implique no arrepentirse el día de mañana de esas decisiones, ¿no? Perfecto. Lucas, muchísimas gracias. Gracias por venir a compartir también tu opinión y tu perspectiva, tu punto de vista, que obviamente suma y enriquece muchísimo a todo lo que tiene que ver con este gran desarrollo que es Vaca Muerta. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias también a ustedes y los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros más capítulos del Fondo del Pozo. ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país.